con todo el proceso de generación de diplomas, porque ustedes saben que cuando una persona va a buscar un trabajo, presenta su hoja de vida y entre otras cosas es muy común que falsifiquen los diplomas. Con la plataforma que nosotros hicimos podemos garantizar que esos diplomas sean auténticos. Entonces, si a una persona le llega un diploma, puede subirlo a la plataforma de nosotros y verificar que sea auténtico. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pero ahora sí, aquí estamos con el equipo de Pintic. Había otro equipo de inteligencia artificial que trabajaba para analizar las pruebas del ICFES. Y nuestro proyecto era integrar documentos de autenticidad de personas con blockchain. Bueno, ¿qué es blockchain? ¿Cuál es el objetivo del blockchain? Aquí podemos ver una escena del crimen. Y en la escena del crimen el objetivo es ver qué ha sucedido, saber cuál fue la verdad, quién fue el responsable de los actos y llegar a un consenso. Entonces, más o menos en el blockchain sucede lo mismo, queremos saber cuál es la verdad de los hechos. Por eso pusimos esta imagen de la escena del crimen. Ahora, ¿cómo podemos identificar a los actores en una escena del crimen? Pueden haber dejado su ADN, pueden haber dejado una huella, y más o menos esto es lo que se hace en el blockchain. Se utiliza un identificador único, una huella de cada acción que hay dentro de una red blockchain. Entonces, cada persona se le da su huella digital, cada acción que ocurre dentro de una red blockchain se le da una huella digital. Y eso es lo que se almacena en una red blockchain. Uno no almacena, o sea, por ejemplo, en el registro de personas no va a almacenar una persona, uno almacena cuál es su huella digital. Y lo mismo sucede en la blockchain. Uno no almacena toda la información de, por ejemplo, una película, sino una huella digital de esa película. Eso es más o menos lo que hacemos también con lo de los diplomas y cómo funcionan las redes blockchain. Todo tiene una huella en una red blockchain. Siguiendo con esto, entonces podemos llegar al concepto de un árbol genealógico de huellas. Así funcionan las redes blockchain. Se van almacenando huellas, se unen huellas, tal como sucede con sus papás. Entonces, si su papá no fuera el suyo, sino que fuera el vecino, usted no sería usted. O si usted lo hubieran concebido la noche anterior, usted sería muy distinto. Entonces, en la blockchain sucede lo mismo. Cualquier cambio que ocurra va a dar como resultado una rama distinta. Y surgen varios problemas, porque pues si hay ramas distintas, entonces ¿cuál es la rama correcta? ¿Cuál es la rama que lo va a identificar a usted al final? Este es el banner que les enviamos por correo, el banner publicitario. Este es el árbol genealógico y es una forma de ver la blockchain como un árbol genealógico. Bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? Vemos aquí un grupo de criminalistas analizando su escena del crimen. Hay múltiples hechos. En el caso de, por ejemplo, Bitcoin, hay muchas transacciones, muchos sucesos como se ve en la escena del crimen. Cada investigador ve un conjunto de sucesos distintos. Pero entonces, ¿cuál es ese conjunto verdadero? ¿Cuál es la verdadera historia? Y ese es el dilema al que se enfrentan los criminalistas: establecer cuál es la verdadera historia y cuál fue el responsable. ¿Ya? En la blockchain sucede lo mismo, tenemos que establecer cuál es la verdadera historia y establecer un consenso, porque puede que dos criminalistas vean lo mismo, pero lleguen a una conclusión distinta. Entonces ahí tenemos ese dilema: ¿cuál es la historia que al final vamos a aceptar? Y es lo que sucede en la vida real. En un juzgado se presentan estos hechos de una historia del crimen y el juzgado decide. Entonces hay dos enfoques: hay un juzgado en el que una sola persona tiene la potestad de decir la verdad, y hay otro tipo de sistema en el que la mayoría decide cuál es la historia verdadera. Blockchain es la semejanza a la mayoría, no es autoritaria. Por eso vemos aquí la institución. Entonces, ¿cómo funcionan los sistemas financieros actuales? Ustedes depositan su dinero en el banco, hacen transacciones bancarias
Y el banco es el que le dice a ustedes, sí, usted tiene esta cantidad de dinero, usted realizó estas transacciones y usted tiene que confiar en el banco. Otro ejemplo del sistema tradicional son los juzgados. Ustedes llevan una carpeta con un conjunto de evidencias y el juzgado dice, sí, esa carpeta es legítima, esas son las evidencias legítimas, ¿ya? Pero entonces si alguien sustrae un pedazo de información, si alguien cambia una evidencia, ¿qué pueden hacer ustedes? Atenerse a las consecuencias, alegar, pero el que gana ahí es el que tiene más poder. Entonces, ese es el problema que hay con las instituciones. En el blockchain, como veíamos anteriormente, cada criminalista tiene una copia de las evidencias. Cada criminalista puede formar su propia historia y la verdad se establece en el conjunto. Entonces todos hacen una votación y llegan a un consenso de cuál es la verdad. Ya no se depende de una institución para establecer la verdad. Aplica para las negociaciones comerciales, lo podemos aplicar en el caso de nosotros a los diplomas, a evidencias judiciales. Entonces es no depender de una institución para contar una historia, para tener una verdad. Bueno, ahora vamos a empezar ya la parte más técnica. La Bicha nos va a dar una introducción técnica. Bueno, ya con lo que dijo mi compañero, vamos a hablar de qué es la magia de la blockchain. ¿Qué sería la magia de la blockchain? Digamos que lo podemos definir en 3 palabras: integridad, trazabilidad y transparencia. Y uno dice, ¿dónde aplico eso? Ah, bueno, pues yo podría aplicar eso en cualquier caso donde hay corrupción. Ah, pero como en este mundo no hay corrupción, entonces no tengo dónde aplicarlo. Claro que sí, aquí lo que hay es corrupción y podemos aplicarlo en donde queramos. Con esta, ¿qué significa integridad? Que algo no puede ser modificado, simplemente. ¿Y la trazabilidad qué es? Digamos que en un proceso de café, entonces la trazabilidad es que desde el punto en el que sale el café, yo sé todo el proceso en el que sale el café. Entonces digamos que una vez es, bueno, voy a hablar con digamos que en la panadería del frente, yo siempre voy a comprar un vasito de Milo y me dan chocolisto. Con blockchain yo podría ver cuando voy a comprar mi vasito de Milo y decir, no, eso no es Milo, eso es chocolisto. Así pasa con todo. Entonces desde que sale el café hasta que llega hasta el vendedor podría saber, qué es lo que yo me estoy tomando, qué es lo que yo estoy consumiendo, de dónde viene lo que yo estoy comprando. Esa misma trazabilidad y el conjunto de la integridad de que las cosas no pueden ser modificadas genera una verdad, y esa verdad es los procesos de transparencia. ¿Y esto cómo es posible? Entonces vamos a empezar con algunos conceptos esenciales de la blockchain. Inicialmente, como mi compañero les contó, la blockchain, la información, la blockchain es como, digamos que hay un concepto muy importante que se llama hash. ¿Y qué es el hash? El hash es como la huella de nosotros. Es un identificador único que representa solo ese conjunto de información. Yo puedo conocer el hash, sin embargo, no puedo conocer qué información me genera a mí ese hash. Entonces, el hash en sí lo vamos a ver como si fuera una huella. Es decir, que yo tengo, digamos que tengo, en el caso de nosotros tenemos un diploma de grado, este tiene un hash, que es ese conjunto de una cadena, se define una cadena alfanumérica que va a definir que ese solo pertenece a ese conjunto de información. Si yo llego a alterar cualquier puntico o cualquier rasgo de la información, así no sea visible para el usuario, automáticamente el hash cambia. Ya sabiendo qué es el hash, en el concepto de blockchain se empezó a dar qué es un bloque. Como tal, un bloque es un conjunto de información que se representa con un hash, es decir, que tiene su propia huella. Además de tener su propia huella, pues si han escuchado en el blockchain trata prácticamente los procesos de minería, es empezar a minar bloques. Tiene otros conceptos como ese concepto de dificultad. El concepto de dificultad se estableció con la creación del Bitcoin, que es el proceso de dificultad. Una vez él dice, bueno, pues los Bitcoin cada 10 minutos se está minando un bloque en la Bitcoin, en la red Bitcoin. Pero eso gracias a qué? A la dificultad, porque uno dice, listo, empezó la Bitcoin, empezó la minería, empezaron los procesos en que empezaron a minar. Y digamos que empezó con poquito poder de cómputo. Entonces empezaron a minar y se demoraban 10 minutos, pero luego empezaron a implementar bastante poder de cómputo. Inclusive hay fábricas enteras con poder de cómputo para la minería. ¿Y por qué todavía se demoran 10 minutos minando bloques?
porque se establece una dificultad que de acuerdo a la proporción del poder de cómputo, lo que se va a hacer es que se va a garantizar un algoritmo que sea difícil para los mineros y que siempre, por más poder de cómputo que tenga, este se demore 10 minutos en minar cada transacción. El timestamp es otro concepto que es el tiempo en que se demora en minar un bloque. ¿Para qué usa el timestamp? A veces en la minería de bloques hay dos mineros. Entonces, si un minero minó un bloque e inmediatamente lo minó otro, con el timestamp se puede comprobar quién minó primero el bloque y cuál es el bloque que se va a distribuir en toda la cadena. Y el txroot, en la definición de bloque, ¿qué es un bloque? Entonces, un bloque es un conjunto de transacciones que son almacenadas y se encriptan. Esto en realidad es un bloque. Entonces, un bloque puede tener muchas transacciones en cuanto, digamos, transferencias de dinero o ejecución de contratos inteligentes, pues, que lo mostraremos más adelante. ¿Y cómo se hace entonces que se cree la cadena de bloques? Para crear la cadena de bloques, como vimos que cada bloque tiene una huella, que es el hash, entonces necesitamos que el bloque tenga otra huella. ¿Y cuál va a ser la huella? Va a ser la huella del bloque anterior. Entonces, conociendo lo que son bloques, con la huella anterior se empiezan a concatenar. Como les hablé de que un conjunto de que un bloque tiene un conjunto de transacciones, el conjunto de transacciones se llama txroot. El txroot es coger, digamos que hay 10 transacciones. A cada transacción va a tener un hash. Pero entonces, ¿yo cómo hago para concatenar 20 transacciones dentro de un solo bloque sin que estas puedan llegar a ser modificadas? Cada transacción se comienzan a agrupar en grupos de A2, eso se llama el concepto árbol de Merkle, y cada transacción se le asigna una huella, de manera, o hash, de manera que las huellas se comienzan a unir. Entonces, digamos, si tengo una transacción A, una transacción B, la transacción A generaría el hash A, la transacción B generaría el hash B. Esas dos se generaría el hash AB. Digamos que uno tiende a leerlo de abajo hacia arriba, pero en realidad la cadena empieza de arriba. Entonces cualquier modificación, de que si se modificó el hash B, como se está leyendo desde arriba y ya se conocían los hash de las transacciones anteriores, entonces digamos que se modificó el hash B, como lo pueden ver en la figura. Entonces el hash AB automáticamente no sería el mismo, entonces ya se sabe que las transacciones son corruptas. Entonces si son 1000 transacciones, como yo empiezo acá arriba y conozco el hash que me tiene que dar esta transacción, ya con un solo cambio que empiece de una transacción que la logren modificar o alterar, ya el txroot no va a ser el que nosotros esperábamos y por lo tanto no se alterarían las transacciones, se dañarían los bloques. En caso de un nodo que se dañe un bloque, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente el nodo le pegan una patada, sale de la cadena de bloques, usted venga, usted vuelve con información real y ahí sí puede volver a entrar a la cadena. Entonces, ya una vez explicado qué es bloque, entonces ya vamos a lo que trae un nodo. Esencialmente, un nodo trae una blockchain adentro. Uno usa blockchain por contextualizar todo el contexto de nodos, pero una blockchain puede ser simplemente un nodo. Uno dice, venga, pero entonces ¿por qué una blockchain solo un nodo? Porque si yo tengo un solo nodo y yo despliego mi blockchain y yo altero un solo dato, ya automáticamente la blockchain se destruye. ¿Por qué? Porque como podemos ver, yo les expliqué que un bloque tenía la huella de un bloque y también tenía la huella del anterior. Entonces, la huella del bloque, digamos del bloque 1, se convierte en la huella anterior del siguiente bloque. De manera que, como les conté en la integridad de la información, donde yo modifique el bloque 2, entonces el bloque 3, el hash, ya va a ser diferente porque esperaba otro hash. Y el bloque 1, la huella del bloque 1 no es igual a la huella del bloque anterior del bloque 2. En conceptos de blockchain, eso se le llama parent hash, hash de emparentamiento. Mediante un proceso de que empiezan a emparentar puros hash, comienzan a unirse, comienza a generarse la cadena de integridad. De manera que si yo tengo un solo nodo, modifico un solo bloque, ya esa cadena no me sirve para nada. Entonces, el concepto de nodo. Y pues la blockchain ya en general, ¿qué es? Un conjunto de nodos distribuidos que funcionan mediante un protocolo peer-to-peer. ¿Ustedes más conocen qué es el protocolo peer-to-peer? Alcen la mano, por favor. Bueno, un protocolo peer-to-peer es como que, digamos, yo estoy hablando con dos personas. Y entonces yo le digo una cosa a la persona, pero entonces para que la otra persona no le pueda contar a la persona que yo le digo a una persona, también se lo tengo que decir a la otra, y la otra tiene que decir lo mismo que yo le dije a la otra persona.
Eso es comunicación peer-to-peer. Todos los nodos deben comunicarse con todo. Entonces, ¿qué pasa? Cada nodo tiene una cadena de bloques, que es la cadena de información donde están todas nuestras transacciones o las funciones que ejecutamos, y cada vez que se genera un nuevo bloque o se genera una transacción, este es automáticamente replicado en cada nodo. Aquí en el ejemplo, pues es una blockchain de 6 nodos, como pueden ver el dibujo, y cada nodo habla con el otro. Entonces así, cada vez, en cada proceso, la información se vuelve totalmente distribuida. Entonces ahí viene el concepto de blockchain, que es una cadena de acontecimientos digitales, porque maneja la trazabilidad, que no pueden ser alterables y que son altamente replicados y distribuidos mediante un protocolo peer-to-peer. Bueno, casi mi compañero. Bueno, listo. Entonces, recapitulando, tenemos muchas computadoras, cada computadora se denomina nodo y cada nodo pues tiene que establecer cuál es la verdad. En el caso de Bitcoin y de Ethereum hay algo que se llama minería, que se llama obtener ese bloque y difundirlo, o sea, hallar un bloque antes que otras computadoras, antes que otros nodos. Ahí tenemos un problema, saber a quién se le va a dar la potestad de un nodo. O sea, si somos dos personas, los dos trabajando por obtener ese bloque, ese conjunto de información, ¿a cuál de los dos se nos va a dar, en el caso de Bitcoin y de Ethereum, una recompensa por haber hecho ese trabajo? Se hace la minería, la prueba de trabajo. ¿En qué consiste? Es como la lotería. Uno está probando muchos números, hasta que le atina a esa lotería. Esa lotería comienza por una cantidad de ceros. Entre más ceros, mayor es la dificultad. Y después de ese cero viene el hash, que nos explicaba Jorge. Esa es la prueba de trabajo. Entonces, digamos, en el comienzo del Bitcoin, la dificultad era muy poquita, solo eran, por decir algo, 2 nodos. Y los dos competían hallando muchos números hasta hallar esa lotería. En la actualidad ya son muchos más nodos, así que son ya muchísimos más ceros. No es el único algoritmo de consenso. También está el Practical Byzantine Fault Tolerance, o PPFT, que consiste, supongamos que tenemos 4 personas, 4 generales, hay unos que quieren ir a la guerra, otros que quieren retirarse, y tienen que hacer una votación, pero todos no están en el mismo sitio, ¿ya? Entonces hacen la votación, puede que durante el envío del mensaje, el mensajero cambie lo que quería decir su general, o puede que se pierda el mensaje, o puede que el general sea corrupto y a unos les diga que sí quiere ir a la guerra y a otros les diga que no quiere ir a la guerra. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la decisión, cuál es el verdadero voto? En el caso anterior se usaba minería. En este caso, que lo usa la plataforma Hyperledger de IBM, lo que se hace es que cada nodo va construyendo su propio bloque. A cada nodo le llega toda la información y al final todos lo comparan. Entonces yo construí mi bloque y se lo mando a los demás nodos, y cuando todos tengan la mayoría, entonces ya se halla un consenso. En esa parte son comunes, y es que la mayoría decide cuál es la verdad. El concepto de contratos inteligentes en Bitcoin no existe, solo hay transacciones y una pequeña carga útil de información. En Ethereum, por el contrario, y en Hyperledger hay contratos inteligentes o chain code. Entonces, en términos cotidianos, un contrato son una serie de acuerdos, y cuando se cumplen los acuerdos hay una consecuencia. Puede ser un contrato marital, puede ser un contrato de compra-venta, etc. El concepto de contrato inteligente ya se aplica en la blockchain. Son una serie de acuerdos que se ejecutan en toda la red blockchain, es decir, que cada nodo
verifica unas condiciones y en consecuencia puede, por ejemplo, transferir una cantidad de dinero, de Ethers, de Bitcoins, o ejecutar alguna otra acción. Eso es un contrato inteligente. El lenguaje en el caso de Ethereum es Solidity, se parece mucho a JavaScript y es lo que utilizamos nosotros para verificar los diplomas. Las DApp, Decentralized Applications, o aplicaciones descentralizadas. Normalmente, una aplicación se ejecuta en un servidor que posee una compañía. Digamos, su cuenta bancaria. La compañía tiene sus servidores, puede tener replicados los servidores, pero eso no importa. Todos los servidores le pertenecen a esa compañía, está centralizado. Es decir, que si un hacker cambia un dato, ese cambio se replica en todas las copias de esa compañía, ¿ya? En la aplicación descentralizada, como todos los nodos son autónomos y verifican las transacciones, no se presenta ese problema. Esa es la ganancia de la blockchain. Todos los nodos están verificando las operaciones y a nadie le pertenece esa infraestructura. O sea, cada nodo es dueño, pero no hay una sola persona que posea toda la infraestructura. Si ustedes quisieran hackear una blockchain, tendrían que poseer más de la mitad de todas las computadoras del mundo. Por ejemplo, tenemos una asociación de universidades, cada una monta su nodo, y yo quiero falsificar un diploma que está almacenado en esa blockchain. Para hacer eso, no solo tendría que hackear el servidor de mi universidad, sino que tendría que ir a las demás universidades y hackearlas, porque el dato erróneo no se va a propagar. Todas las demás universidades lo verifican y lo detectan y lo eliminan. Por eso se llaman aplicaciones descentralizadas. Ejemplos de aplicaciones descentralizadas, no lo van a creer, pero una de las aplicaciones más exitosas son las pirámides. O sea, no se contentaron con estafar a la gente así con efectivo común y corriente, sino que lo llevaron al mundo de las criptomonedas y pues se ha propagado bastante. Entonces, uno cree que por ser blockchain va a ser algo seguro, pero lo usan en contra de la gente. Usted lleva, consigna sus bitcoins, consigna sus ethers y se lo transfiere a otra persona. Y supuestamente alguien más le tiene que transferir a usted. Entonces, igual que en las pirámides común y corriente, al comienzo usted va a tener alguna ganancia, pero va a haber alguien al final que ya nadie más le va a consignar y va a ser estafado. Esta es una de las DApps que más se ha popularizado, las pirámides en criptomonedas. Bueno, la otra aplicación descentralizada que también es muy común son las wallets o billeteras, monederos digitales, y básicamente consiste en que usted con su programa instalado en su computadora puede transferirle dinero directamente a cualquier otro usuario sin tener que pedir autorización a su banco, que sigue el concepto de la blockchain. Entonces está la wallet de Bitcoin, usted la puede instalar en su celular, mete ahí la dirección, que son una serie de números y letras, y representan la huella digital de cualquier otro usuario. Sin saber el nombre de esa persona, sin saber la identificación, usted puede transferirle dinero directamente y no tener que esperar la aprobación de nadie, sino de la red blockchain. Los demás usuarios que hacen parte de esta red verifican las operaciones y aprueban la transferencia. Una aplicación más, OpenBazaar, algo así como un Amazon, un Mercado Libre, en el que no dependen de una compañía, sino que es la misma red blockchain la que hace las transferencias de dinero, es la misma red blockchain la que mediante smart contracts habilita la venta de los bienes. Posibles aplicaciones que se podrían dar en el futuro, por ejemplo, un Uber descentralizado. Normalmente Uber cobra una tarifa al conductor que en última se le transfiere a usted. Como sería descentralizada esa aplicación de Uber en blockchain, pues no habría ese cobro para una empresa, porque no existe una empresa, simplemente se monta el smart contract y todos los nodos verifican esta operación. Tipos de redes blockchain.
Bueno, como habló mi compañero, pues de apps existen muchísimas, los invitamos a que las investiguen, existen más de 100.000 de apps. Unas muy interesantes para los que les gusta de pronto jugar cartas o algo fue, pues, ustedes saben que PokerStars es algo impresionante que recogen muchísimo dinero. Es una de apps basada en póker, uno decía, pero entonces, ¿quién es el dealer, el que reparte las cartas? Pues el dealer no es más que un contrato inteligente que se encarga de verificar las jugadas de los usuarios y automáticamente empieza a transferir criptomonedas de la persona, pues, a las personas que van ganando o no. Entonces automáticamente, digamos, gana otra persona, entonces descuenta la apuesta y se la transfiere a la otra persona. Vamos a empezar con los tipos de redes blockchain. Existen muchas, pero pues siempre lo que hacen es hacer herencia de otras. Las básicas es tener la pública, la privada y la híbrida. Yo creo que pues todos, si saben, conocen qué es una red pública, ¿sí? ¿Quién me dice que no la conoce o alcen la mano los que saben qué es una red blockchain pública? Bueno, ¿quiénes de acá de pronto han manejado criptomonedas? Entonces, donde manejan las criptomonedas, eso es una red pública. ¿Por qué es red pública? Porque yo puedo conocer todas las transacciones. Uno a veces se pregunta venga, pero ¿qué pasa? Que ¿de dónde se hace las criptomonedas? ¿Cómo se transfieren? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo yo puedo analizar la volatilidad de ellas? ¿Por qué son tan volátiles? Pues en realidad, digamos que uno dice volátil porque tal vez uno no conoce bien toda la trascendencia de estas, pero al ser públicas, todas tienen un explorador de bloques, y si yo quisiera hacer análisis de datos, data science, o de pronto ir más allá y crear algoritmos de inteligencia artificial para analizar esas blockchain, yo encontraría absolutamente todos los datos de ellas. Entonces, digamos, ustedes dicen ejemplos de blockchain pública, está Ethereum y está Bitcoin. Entonces ustedes van a Google y ponen explorador de bloques Bitcoin o explorador de bloques Ethereum. Ahí automáticamente pueden analizar desde el primer bloque que se creó, que es el bloque 0, se llama bloque génesis. ¿Cómo se crea una blockchain? ¿Qué es un bloque génesis? Un bloque génesis es la inicialización de la cadena. Digamos, cuando crearon Bitcoin, cuando crearon Ethereum, que lograron con 20 millones de Ethers, si no estoy mal, ¿qué hicieron? En el bloque 0 lo que hicieron fue desplegar esos 20 millones de Ethers, enviarlos a diferentes cuentas, y desde ahí se empieza el proceso de las criptomonedas. Entonces, en el bloque génesis es el que yo despliego todos los Ethers que yo pienso que vaya a tener la cadena. No es que más adelante el que creó, digamos, el que creó el Bitcoin, Satoshi Nakamoto, el que creó el Bitcoin, diga, voy a crear unas criptomonedas y como están a $18.000, me creo 2 criptomonedas y tengo $36.000. Eso no es posible. Se crean en el bloque 0. Una vez se crean las criptomonedas, ahí empieza la financiación. Por eso es que las criptomonedas empiezan con un valor tan pequeño, porque dependen de la confiabilidad de las personas. O sea, empiezan con 0,0001 centavo. Y a medida que, ¿por qué? Porque es la inversión que de verdad hizo la persona para darle un valor a esas criptomonedas, y pues si iba a invertir en crear ese protocolo, no le va a dar $5.000 y quedar en la quiebra. Está la blockchain privada, que es la blockchain privada. En el caso de nuestra investigación, lo que nosotros implementamos fueron blockchain privadas. ¿Por qué blockchain privadas? Porque nuestros objetivos es empezar a trabajar en cuanto a aplicaciones para el gobierno, pues que garanticen las 3 palabras mágicas. Si no se la aprendieron: trazabilidad, integridad y transparencia. Entonces, ¿qué es una blockchain privada? Digamos, pongamos un ejemplo de un país corrupto, como para ese nombre le voy a poner Colombia. Entonces tenemos el país Colombia, y digamos que están los diputados de ese país, y ellos están peleando por quienes, que es que están alterando los datos, que hizo trampa, que este dato no era así. Bueno, entonces ¿qué solución se les puede dar? Son 40 diputados, listo. Cada diputado, digamos que en costos de la nube, para desplegar un servidor, cada diputado va a desplegar un nodo. Puede ser un nodo que le va a costar 60.000 pesos mensuales y se están peleando por datos que les vale a ellos 20 millones de pesos, digamos. Cada diputado despliega su nodo, crean su aplicación, y ahí se pueden garantizar de que los datos son inalterables y de cuáles verdaderamente son los datos, si los cambiaron o no. Por eso la aplicación que de pronto salvaría el país sería las votaciones electrónicas, las votaciones de presidencia. Eso salvaría el país porque tendría toda la trazabilidad y no se podrían modificar los votos. Hay cosas que no puede cambiar la blockchain. ¿Qué no puede cambiar la blockchain? La moral de las personas. Eso no lo podemos combatir.
pero sin embargo nosotros somos datos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué nos dicen a nosotros cuando vamos al lugar? Registro civil, cédula, hoja de vida. ¿Qué somos nosotros? Datos. Para que esos datos no se puedan alterar, va a la blockchain. De hecho, pues por eso empezamos nosotros con lo de diplomas de grado. La idea salió por el diploma falso de Peñalosa, pero pues han habido muchos más casos que vamos a empezar a verlos más adelante. Entonces eso es una blockchain privada. Y por el otro lado encontramos una blockchain híbrida o también llamada permisiva. No permisiva, perdón. ¿Qué es una blockchain híbrida? Una blockchain híbrida lo que hace es desplegar, de pronto, digamos, digo, no, listo, entonces una cosa, todo el mundo puede consultar los datos, pero solo ciertas personas van a poder hacer minería. Eso es una blockchain híbrida. O diferente, todo el mundo puede hacer minería, pero los datos son privilegiados. No todo el mundo puede acceder a los datos, de pronto depende del riesgo. Digamos, pues en medicina con las historias clínicas. No todos podemos acceder a las historias clínicas de las personas. O sea, eso es ilegal si yo voy a empezar a chismosearles la historia clínica al vecino y luego lo soborno. Eso no se puede hacer. Pero sí lo que se puede hacer es que todos podemos desplegar nodos para crear una red blockchain en donde se va a distribuir toda esa información y simplemente ahí sabemos que nosotros estamos colaborando a que la información cumple las 3 palabras mágicas y es inalterable. Bueno, digamos que en algunas plataformas de blockchain, traigo una de acuerdo a cada ejemplo, tenemos pues Ethereum, que fue la que nosotros hicimos la implementación. Ethereum en este momento, pues Ethereum tiene las dos funciones, es pública, pero también nos ofrece una red privada. De hecho, Ethereum fue de las primeras en, bueno, no, iba a decir que de las primeras en meter los contratos inteligentes, pero en realidad el primer contrato inteligente se llama el Bitcoin. ¿Por qué? Porque es el que nos permitió transferir bienes digitales de un punto a otro. Pero es pública y privada. Otro proyecto muy grande que pues inició con que hay, tiene muchos partners, entre ellos Intel e IBM, es Hyperledger. Aquí damos el ejemplo, vamos a dar el ejemplo de lo que es una blockchain privada y como una blockchain híbrida y una blockchain orientada más a aplicaciones y análisis de datos de software, ya que es una de las primeras iniciativas de blockchain de involucrar bases de datos no relacionales. Digamos que en Ethereum se usan bases de datos no relacionales, Level DB, sin embargo eso es un texto plano. BitChain es la primera que quiere involucrar, de pronto pues aquí los que son ingenieros en el campo del software, MongoDB, una base de datos no relacional, de la cual sería más fácil trabajar con los datos, ya que los datos que se manejan en la blockchain no es tan sencillo como en las bases de datos. Entonces lo que les contaba, digamos el ejemplo de Ethereum, o sea el ejemplo, ¿por qué traigo esa imagen? Porque bueno, aquí pueden ver la página, etherescan.io, ese es el explorador de bloques de Ethereum, ahí es el ejemplo que tengo de lo que es una blockchain pública, entonces ahí ustedes pueden ver todos los bloques, todas las transacciones, toda la información de los contratos inteligentes, pueden ver absolutamente todo, nada está oculto, y ahí pues nuevamente digamos que ustedes quieren empezar a aprender más sobre cómo trabajar esta blockchain o cómo ha sido el proceso en que se han construido, ahí podrían empezar a verlas. Ya si yo monto una blockchain privada, pues yo mismo tendría que implementar el explorador de bloques. ¿Qué es un explorador de bloque? Simplemente se conecta con un protocolo a la blockchain y hace que la información sea más fácil para mí. Porque a niveles técnicos, la blockchain es una línea de comandos y pues es bastante tedioso. O sea, es mucho más complicado que Linux traer información de ellos. Bueno, este es el ejemplo del bloque 0 que les contaba. De hecho, entonces, inicialmente se creó la blockchain, ahí en transacciones, se hicieron 888.093 transacciones. ¿Qué se hicieron con estas transacciones? Empezaron, si ustedes, digamos, entran a la página que les conté y ponen ahí bloque 0, ustedes van a ver que normalmente para generar una transacción es ¿quién va a transferir a otra persona? Y ahí, cuando ustedes le dan bloque 0, dice Génesis, que es el primer bloque que está transfiriendo a diferentes cuentas. Si ustedes exploran ahí, en los próximos casi 200.000 bloques, no 100.000 bloques más o menos, hay 0 transacciones y 0 contratos inteligentes que se minaron y se generaron en el bloque. ¿Por qué es esto? Porque al principio de pronto estaban haciendo pruebas y no iban a empezar a generar transacciones desde el bloque 0, sino dijeron, bueno, vamos a empezar a aumentar y hacer pruebas sobre la dificultad de la cadena. Ya después de que lograron testear eso en Ethereum, dijeron, listo, la cadena ya puede salir a producción y ya salió 4 etapas que tienen de producción,
ya empezaron con el concepto de los contratos inteligentes, más o menos en el 2000, a finales del 2015. Se lanzó en julio del 2015 y a finales del 2015. ¿Por qué empezó Ethereum? Pues Bitcoin es muy poderosa. Yo creo que la persona que inventó Ethereum de pronto me llama y me dice, no Jorge, no fue así, pero pues dijo, venga, pero es que si el Bitcoin se puede capitalizar tanto, o sea, si un Bitcoin puede llegar a $5.000, ¿qué podemos hacer con los datos? Y pues, ¿qué es una moneda? Una moneda es simplemente un bien digital. Entonces ahí fue que se empezó a decir, bueno, podemos empezar a almacenar bienes digitales. Entonces la persona cogió y empezó a almacenar, no, que el documento de difusión de una persona, que la historia clínica, después que almacenó un contrato, que solo el contrato para mantener integridad, dijo, venga, un contrato, venga, ¿y qué pasa si en lugar de almacenar un contrato como un documento, codifico yo en un programa eso de software y que se pueda distribuir con toda una blockchain para que pueda ejecutar funciones? Eso se convierte en el contrato inteligente. No más, o sea, como usted lo piensa, su contrato dice ciertas funciones, no, usted termina tal tarea y le pagó tal plata, listo, está en la blockchain, la persona se le aprobó la tarea, automáticamente se le hace la transferencia. Otra aplicación, digamos eso, lo hará para hacer de los derechos, digamos, de los derechos de un producto. Digamos que yo estoy en socio con 3 personas y de pronto los 3 trabajamos mucho, pero de pronto no hay confianza de cómo vamos a manejar el dinero. Listo, entonces creamos el producto, hay un contrato inteligente que tiene los porcentajes que va a ir cada persona. Apenas se paga el producto, el contrato inteligente hizo, listo, recibió la plata del contrato inteligente y entonces se va a transferir automáticamente a las personas según los porcentajes. Entonces, con descentralismo y con el poder de los contratos inteligentes, nadie pelea. En cuanto a Hyperledger, existen 6 plataformas. De estas, pues, las más conocidas son Hyperledger Fabric, Hyperledger Sawtooth e Hyperledger Iora. Digamos que Hyperledger Fabric es creada por IBM. Todo esto fue creado por Hyperledger, es un proyecto de la Linux Foundation, totalmente open source. Hyperledger Sawtooth por Intel, fue el primero que le empezó a implementar. Estas ya traen otros conceptos de blockchain. Ya de pronto hay críticas de que dicen, no, pero es que esto no está usando minería de prueba de trabajo ni prueba de selección. Usa otros conceptos que uno dice, no, pero eso no es blockchain. No, simplemente es otra forma diferente de aprovechar el protocolo y sigue siendo blockchain. Digamos, una arquitectura pues de Hyperledger Fabric es que usa permissioned ledgers. Un pequeño ejercicio. Por favor, cada uno piense un color entre verde, rojo y negro. ¿Ya no tienen pensado un solo color? Hacen la mano los que pensaron rojo, los que pensaron verde y los que pensaron negro. Eso, cada uno que pensó el color igual son una blockchain. Y son 3 blockchain dentro de una sola infraestructura. ¿Con qué fin? Con el fin de repartir los bloques y mirar quién va a recibir la información y computar esta. Eso se hace como protocolo de seguridad, de acuerdo cómo se va eligiendo la sensibilidad de la información. Digamos que este principio también sale desde que empiezan a analizar pues, el ISO 27001, que deben haber rangos de seguridad de la información, y de acuerdo a esos rangos empezamos a crear las cadenas de bloques. Como ven aquí en la arquitectura, digamos aquí está un usuario que solo está permitido entrar por el canal verde, el del canal rojo y el otro, lo último, es canal rojo y verde. De esa manera, cada bloque sabe cuáles puede tener. Entonces, digamos que esto, ¿qué hace? Que dentro de un solo nodo, dentro de diferentes nodos, puedan ejecutarse diferentes algoritmos de consenso de acuerdo a la cadena de bloques que van a empezar a construir. Ese es el principio que trae Hyperledger, y más que todo lo implementó Hyperledger Fabric. Fuera de eso, ¿qué ventajas tiene? Es totalmente modular. Normalmente en las blockchain yo automáticamente las implemento y tengo todo. Hyperledger viene con bloque de autenticidad, bloque de identidad, bloque de contratos inteligentes, bloques de aprobación, bloques de ordenamiento. Como no se usa minería, sí se usa el concepto de que mediante los algoritmos de tolerancia vicentinos se busca que los nodos de aprobación empiecen a revisar si la información es correcta y después lo lleven a los nodos de ordenamiento. Entonces yo a veces solo necesito ordenar información, pues quito los nodos de aprobación. Si no voy a implementar contratos inteligentes, sino que solo van a hacer transacciones. Entonces, pues esos conceptos son nuevas arquitecturas que nos trae Hyperledger Fabric, que nos permite un diseño modular y un diseño mucho más escalable a la hora de empezar a crear aplicaciones. Como Sawtooth, traigo un caso de uso que ya están implementando. El caso de uso de Sawtooth es más especializada en el desarrollo de aplicaciones blockchain con IoT.
¿Qué es el caso de uso? El caso de uso lo pusieron porque pues, los pescados del mar son muy falsificados. Muchas veces una persona en un restaurante también paga por un pescado que no es. Entonces, el pescado se atrapa por el pescador. Automáticamente, una vez se atrapa por el pescador, se le pone una etiqueta al pescado irremovible. ¿Para qué? Para que en el tiempo real, desde que el pescador atrapa el pescado hasta que llega el pescado al restaurante, comienza a mandarse datos, el sensor, en tiempo real, y esos se van registrando en la blockchain, de manera que se pueda tener toda la trazabilidad, y el usuario final que llega a comprar ese pescado sabe cómo fue la trazabilidad, cómo fue la historia del pescado, por dónde pasó, por dónde no pasó. Eso sería una aplicación muy buena para las farmacéuticas, ya que pues, los medicamentos son muy falsificados, uno compra, o sea, de punto a punto. Entonces, pues, saber es no contar la verdad. Por último, sería BitChain, que lo que hace es el concepto de que simplemente se me va a generar a mí bases de datos más accesible en la que yo puedo almacenar los datos y los puedo consultar de una manera más sencilla. ¿Qué implican ellos? Que yo voy a llegar a consultar los datos, pero toda la transformación que uno tiene que hacer para coger el dato de la blockchain lo hacen ellos. Además de empezar a decir que empezar a crear arquitecturas que se van a poder implementar con las redes de blockchain públicas, para almacenamiento de pequeños containers de datos. De esta manera, yo puedo estar en una red pública, pero dentro de la misma red pública o una red global en la que todos los datos son iguales, se pueden generar ciertas transacciones con cierto grupo de personas en las que solo se va a hacer este almacenamiento en dicho container de datos. Entonces seguimos con integridad de documentos y autenticidad de personas con blockchain, que es el proyecto que nosotros realizamos frente al ministerio. Bueno, listo. Aquí tenemos un diploma, Rosa Camacho. Ella hizo una capacitación con Rita, como la que están haciendo ustedes, se le dio su certificado. Pero uno de estos dos diplomas es original y otro fue falsificado. Entonces los reto a que en 10 segundos, bueno, 30 segundos vean alguna diferencia. Bueno, la resolución dicen que es muy bajita, pero les voy a ahorrar entonces el dolor de cabeza. Ambos son visualmente idénticos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A nivel de código, A1, al diploma falso, se le puso un píxel, un espacio adicional. Entonces, uno no ve el espacio adicional, pero los bits de ese archivo son distintos. Aquí podemos ver el hash del documento, la huella de la que hablábamos al comienzo. Entonces, el diploma 1, el diploma original, comienza 3 de 0, etcétera, termina en 43. El diploma falso solo se le añadió un espacio, se le cambió un bit, y ya podemos ver que el hash resultante, nosotros usamos la función SHA-3, el hash resultante es completamente distinto, ¿ya? Tenemos otros dos diplomas a los que se le hizo otras modificaciones así minúsculas, y como pueden apreciar, la diferencia entre el original y el falso es absoluta, ¿sí? No se parecen en nada. Una característica del hash, al igual que las huellas digitales, es que permiten identificar un objeto, una persona, en este caso un diploma, de manera única, pero a partir de esta información no podemos saber el contenido original. Es decir, a través de una huella digital usted no puede reconstruirme, pero sí puede atribuirme autoría. Y lo mismo sucede con el hash. A partir del hash, usted puede saber que ese documento es el que a usted le dicen, pero no puede reconstruir la información original. Entonces nos da dos ventajas. Nos da confidencialidad y nos da autenticidad. En este hecho nos basamos para implementar la plataforma de autenticidad de diplomas. Esta es el front-end que ven los usuarios, una casilla en la que seleccionan un archivo digital emitido por la universidad. Es una copia exacta de su diploma. Usted puede coger ese archivo y compartírselo a cuantas personas quieran, y cualquier persona puede entrar a esta página. Si ustedes quisieran ahorita, pinc.judistrital.edu.co, aquí les va a aparecer esta plataforma, cargan un diploma de la red Rita,
introducen ese código para que en la blockchain se encuentre el hash que tenemos almacenado y se hace una comparación. Entonces la plataforma le dice sí, el diploma es original, o por el contrario va a decir el diploma fue falsificado. Identidad. Esta parte es para los administradores de la plataforma. Queremos asegurarnos de que la asistente o el funcionario de la universidad que introdujo el diploma a la blockchain sea quien dice ser. Entonces, esa es una parte importante de la plataforma y para esta utilizamos el mismo concepto. Se le da a la persona no solo su usuario y su contraseña, sino un archivo de su elección, puede ser una canción, una foto, un documento de Word, y ese documento se registra en la blockchain a manera de una llave. Entonces solo usted va a tener esa llave y cuando la introduzca en la blockchain nosotros vamos a comparar y a decirle si esa llave es auténtica. Entonces puede que alguien le adivine su contraseña, pero si no tiene su archivo digital igual no va a poder entrar a la plataforma. La dirección. Entonces el rector puede crear unos funcionarios, darles permisos. ¿Cómo se dan estos permisos? A través de la blockchain. Entonces, en el smart contract se establece que los funcionarios de cierto nivel pueden hacer ciertas actividades, los funcionarios de otro nivel pueden ingresar diplomas y habrá otro funcionario que puede modificar la información, reemplazar un diploma que tenga algún dato erróneo. Aquí podemos ver cómo se ve la plataforma, el front-end de un funcionario específico. Entonces escoge el archivo, le ingresa el código y lo carga a la blockchain. De manera práctica, ¿cómo funciona esto? La universidad genera una lista de diplomas. Entonces con esa lista de diplomas, un Excel, se le envían a la compañía que los imprime y pues genera un XML. Ese mismo XML nosotros no cargamos el diploma en PDF, sino el hash de ese diploma a la blockchain. El estado de la cadena de bloques. Entonces más abajito, en la parte que tiene acceso cualquier ciudadano, podemos ver aquí la cantidad de bloques que se han minado, los nodos que están conectados. Como les dijimos al comienzo, una red blockchain puede ir desde un nodo, lo cual sería bastante inseguro, hasta muchísimos nodos. Puede ser un nodo por cada universidad, un nodo por cada entidad del gobierno. Entre más nodos, pues más segura es la blockchain porque tendría que hackear más cantidad de nodos. Y también ofrecemos la cantidad de diplomas que se han ingresado a la blockchain. El smart contract de forma gráfica. Entonces, ¿cómo funciona? Registro de documento digital en la blockchain. Está la institución, en este caso la Universidad Distrital, genera el documento digital. A este documento digital se le genera su huella, su hash. Ese hash se almacena en la blockchain. Entonces ahorra muchísima información porque un hash pesa 1 kilobyte, mientras que un PDF puede pesar 300 kilobytes. Entonces ahí tenemos eficiencia. La otra copia, ya el documento digital, sí se le entrega al graduando para que lo pueda verificar con la plataforma de la universidad. Este es el smart contract de verificación de la integridad del documento digital. Tenemos dos personas, el estudiante que recibió su diploma y un tercero que recibió una copia. Entonces mi amigo, yo le entregué una copia y él puede que le haya cambiado el nombre o que le haya cambiado la fecha, lo que él quisiera. Ambos aplicamos a un empleo y entregamos una copia digital. Actualmente uno entrega un montón de papeles, pero ya en el Mintic se está implementando algo que se llama carpeta digital, carpeta ciudadana. Entonces cada ciudadano tiene sus documentos digitales y esto es lo que entrega una serie de documentos. El empleador recibe esos documentos digitales, los ingresa ambos a la blockchain, genera el hash y la blockchain compara. Entonces el hash que recibió es idéntico al hash que tiene almacenado. Si sí, es auténtico el diploma, y si no, es falso, ha sido alterado.
El valor obtenido, se verifica la integridad de los documentos, que en el mano a mano no se le ha modificado ninguna información. Hay un registro inalterable. Eso puede ser una ventaja como una desventaja. Entonces, en el caso de la propiedad de títulos, en el caso de evidencias es una ventaja porque ustedes le garantizan que no va a desaparecer su título, su propiedad de un terreno, o que no va a desaparecer la evidencia. Pero ya se han presentado problemas, por ejemplo, de almacenamiento de links, enlaces a pornografía infantil o de información confidencial que se almacena en la blockchain. Y pues es la blockchain, o sea, nadie puede borrarlo porque está ahí distribuido en todo el mundo y está ahí para toda la vida. Entonces, el registro inalterable puede ser algo bueno o algo malo, pero en nuestro caso pues es un valor obtenido. Verificación de identidad, lo que les contaba de la llave a partir de un documento, se obtiene un tercer factor de autenticidad. ¿Qué impacto tiene? Pues la transparencia en los procesos, ¿sí? Donde esto se llegue a implementar, por ejemplo, en las votaciones, ya garantiza la transparencia y la autenticidad de todos los procesos, la credibilidad de los actos administrativos y la confianza en el gobierno, en el Estado. Otras aplicaciones: integridad de la carpeta ciudadana, integridad de títulos de propiedad, integridad de evidencias digitales. Esto se presencia, por ejemplo, en la Superintendencia de Industria y Comercio. Ustedes tienen, por ejemplo, el volcado de memoria de un computador, el de Raúl Reyes. ¿Cómo garantizan que ese volcado de memoria del computador de Raúl Reyes de verdad es el que estaba allá en la selva y no que llegando aquí a Bogotá lo cambiaron por otro archivo digital? Entonces, con blockchain se le destaca el hash, se almacena en la blockchain, y si cualquier ciudadano quiere verificar que ese volcado de memoria es original, pues lo puede comprobar con una plataforma como la que nosotros hicimos. Otras aplicaciones: integridad de documentos contractuales, procesos de autenticación en notarías y garantizar la integridad de sistemas de gestión documental. Gestión documental es como lo que hace aquí la universidad, genera resoluciones y se quiere garantizar que esas resoluciones no sean modificadas. Bueno, esta ya es la parte de hardware del nodo de Ethereum. Bueno, inicialmente, porque escogimos Ethereum, pues veníamos trabajando, vimos que pues Hyperledger apenas estaba en proceso de incubación. Ethereum era el único que nos facilitaba redes privadas. ¿Por qué quisimos usar nosotros redes privadas y no redes públicas? A diferencia de una red pública, pues primero vemos que cada persona, de los funcionarios y eso, deberían tener una cuenta en la blockchain en la que pudieran hacer pagos. Inicialmente no queríamos hacer eso. Los que conocen blockchain pública, hay otro concepto, de hecho cuando veo Ethereum que dice cuenta formato hexadecimal, eso se llama un address. Cada vez que una persona crea una cuenta en la blockchain, digamos, en la plataforma, en Ethereum, con una wallet, con una billetera o el método que quieran, se le genera un address, que es un hash, que pertenece a su cuenta y además una llave privada. ¿Nosotros qué pensamos? Nosotros dijimos, bueno, si nosotros lo implementamos así, las personas, los usuarios, digamos, del gobierno, los ciudadanos, funcionarios, van a ver esos addresses. Nosotros dijimos, no, pero es que la idea es apartarlo totalmente de lo que son las criptomonedas y que no se necesiten criptomonedas para nuestro protocolo. De manera que sí, por el protocolo que ya lleva casi 3 años, el de Ethereum o el de Bitcoin, que es bastante grande, pero pues no hay contratos inteligentes. ¿Qué pasa? Por ese protocolo nos obliga a que sí tenemos que usar address. Entonces nosotros empezamos a crear unos protocolos internos que lo que hacían era que la persona jamás se enterara que, digamos, hay address ni eso. Inclusive pueden hacer una aplicación y no se darían cuenta que es una blockchain, así lo sea. Entonces, ¿qué hacemos? Que toda la parte de criptomonedas, la parte de cuentas, de cantidad de bienes digitales, la parte de las contraseñas y la parte de llaves privadas, que es lo que se necesita para entrar a las blockchain públicas, sean totalmente transparentes para el usuario. Es decir, llegó el funcionario, no va a saber dónde está su address. Bueno, ahí digamos estamos en trabajo de generar protocolos de sincronización de llaves para que automáticamente por medio de cédulas o números se identifique cuál es el address del usuario, pero eso por debajo. Por eso el usuario podría poner su cédula, su contraseña y un documento secreto a la hora de autenticarse en el proceso de identidad.
A diferencia de otras DApps que, como pueden ver, la persona en las DApps tiene obligatoriamente una persona, si va a entrar a una blockchain pública, tiene que poner la dirección de su cuenta y ahí sí ya podría empezar a trabajar con los datos. Entonces la idea es eso, pues enfocado al gobierno, la idea es que se generen todos los procesos de transparencia. Entonces pues eso es lo del nuevo usuario, la parte de las transacciones, como pone transacciones, cadena de bloques, los comandos y las funciones. Eso ya es como a nivel técnico. Entonces pues inicialmente montamos una red privada de 6 nodos, ya una vez entregamos el proyecto la dejamos solo de 3 nodos para verificar la integridad. Tenemos 2 nodos en la infraestructura de la red RITA y otro nodo en la infraestructura del SECAT. Pues igual dentro del SECAT también se encuentra RITA, pero pues 2 nodos en los servidores de nosotros y otro en los servidores del SECAT. De manera pues que se sincronizaran. En este momento, digamos, con la potencia que estamos generando, estamos generando casi 2 minutos. Entonces, ¿qué se hace para si ustedes quisieran desplegar una red privada? Se despliega primero un nodo y luego lo que se hace es que cada nodo tiene una llave secreta y unos códigos de acceso y esos se agregan en cada nodo para que esto se pueda medir. De manera que esto puede ser público, pero, o sea, el acceso podría ser público, pero por más que quisieran no podrían acceder a mi blockchain. Obviamente, pues en cuanto a seguridad no está de más usar técnicas de hardening y técnicas de pentesting, que es de penetración para revisar si nuestro sistema es totalmente seguro. No es decir, no, tengo blockchain y ya. No, pues obviamente uno garantiza que todo sea seguro siempre. Entonces, desmenuzando Ethereum, para los que quieren desarrollar. Entonces, ¿cómo se desmenuza Ethereum? Primero está la DApp, que es la que nosotros montamos. Digamos, ustedes ven en la página y eso es una DApp. La DApp apunta a un diferente nodo Ethereum. Para nosotros, en nuestra página, nosotros hicimos un protocolo aleatorio que automáticamente va cambiando a qué nodo apunta. Entonces, sin importar a qué nodo apunte, la información siempre va a ser la misma. Después de esto, pues entonces, en el nodo Ethereum, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer despliegue de contratos, ejecución de contratos, la minería y la validación. Y esto, el nodo al que apuntamos, se sincroniza con todos los demás nodos. Entonces, de hecho, cuando ustedes manejan las wallets o ustedes hacen minería, ustedes tienen la wallet, que es la wallet de una billetera que es una aplicación, y ahí por debajo, ustedes, una de dos, puede que minen si tienen suficiente poder para hacer la minería, o simplemente la despliegan no para minar, sino para que su nodo se conecte con todos. Entonces, ¿qué pasa con su nodo? Su nodo no entra a minería, pero entra a un proceso de validación. Es decir, yo despliego ese nodo y yo voy a tener en el mío automáticamente una copia de la blockchain. También hay otros procesos en los que son ligeros que yo no tengo para la blockchain, pero pues me conecto a aplicaciones que ya me brindan eso por debajo, que no yo tenga que desplegar el nodo. Ya desmenuzando Ethereum, eso es como para los que quieran empezar a desarrollar. El protocolo en que se conectan las aplicaciones descentralizadas a un nodo se llama JSON RPC. JSON RPC, es decir, por medio del protocolo JSON y HTTP, no son peticiones POST, solo envía el JSON, le hacen preguntas a los diferentes nodos. El nodo automáticamente le va a responder a la aplicación descentralizada. Hay dos tipos de respuesta en los nodos. Uno, que son las direcciones con hash, que son cuando se generan las transacciones, a mí me vuelven un hash, yo veré cómo programo mi aplicación o hago los diferentes procesos necesarios para mirar cómo puedo de ese hash obtener mi información. Y lo otro es los llamados. Entonces, ¿qué son los llamados? Los llamados es simplemente la información que yo dejo pública y cualquier persona la podría consultar. Cuando entra el ciudadano que está verificando un diploma, él no está haciendo una transacción. ¿Por qué? Porque la transacción la hacen son los funcionarios y los administradores, los que ya cogieron y almacenaron ese diploma. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace él es un llamado. Entonces, lo que hace él es ingresa el código, eso va a la blockchain no va a generar una transacción ni un nuevo bloque, sino que simplemente le devuelve la verificación. Entonces, los datos que yo quiero visualizar se llaman llamados, en Ethereum se llamarían calls, y los otros son transacciones. Entonces, digamos cómo se genera la creación de bloques, o cómo generamos una aplicación. El usuario envía la transacción sería loguearme, porque para loguearme la idea que hicimos nosotros para el login. Si ustedes ven la página, ustedes pueden ingresar automáticamente a todo el frontend. O sea, uno normalmente hace un login, después de que uno se registra, uno puede ingresar a las otras páginas a las que tiene derecho. Esto es totalmente abierto.
Ustedes pueden entrar a todo el frontend, pueden de una vez entrar a la página del director sin login, a la página del funcionario y agregar un diploma sin login, pero ¿qué pasa? Nosotros la seguridad la da la blockchain, es decir, si yo no me autentico, cuando yo me autentico, yo no estoy pidiendo una base de datos de la autenticación, sino que la blockchain valida en todos los nodos que la información que yo le estoy dando es correcta y me da a mí un dato, un token temporal que yo no voy a conocer, pero que está por debajo, con el que yo voy a hacer transacciones. Entonces solo mediante eso puedo hacer transacciones. Entonces digamos que uno puede dejar una página, un servicio web muy bonito y mostrarle que todo el mundo vea las páginas, lo bonito que sea, pero pues no pueden hacer las funciones que verdaderamente interesan, que es cambiar la información y cambiar los datos. Se verifica la transacción, después de eso la transacción llega al bloque, que el bloque es un grupo de transacciones que tiene el TX root. Ese grupo de transacciones pasa por un proceso de verificación en el cual se comienzan a revisar los hash, que es el árbol de Merkle, se empiezan a revisar los hash. Después de que se genera toda esa transacción, ya se genera el bloque y el bloque ya se envía a la blockchain y ahí ya se le da la respuesta al cliente de que la transacción fue realizada. Una vez esa transacción se realice, ya internamente yo puedo ver cómo va a mandar la respuesta, si lo va a mandar por medio de un llamado o por medio de una transacción. Entonces, ¿qué componentes tienen las aplicaciones blockchain? Inicialmente nuestra aplicación tiene la parte de frontend, la parte del cliente, tiene la parte del backend, tiene la parte del desarrollo donde vamos a hacer todo nuestro backend. Adicionalmente trae la parte de comunicación, que en Ethereum se llama Web3.js, que es la parte con la que yo voy a empezar, la librería con la que yo voy a empezar a establecer comunicación con la blockchain. De hecho, pues si ustedes en la red ahorita tenemos una infraestructura de investigación en blockchain que ustedes pueden solicitar para que empiecen a crear las aplicaciones inteligentes y a compilar contratos y a desplegar contratos, aplicaciones descentralizadas y a desplegar contratos inteligentes sobre ella. De esta manera, pues pueden empezar la investigación. No tienen que hacer todo el trabajo de desplegar la infraestructura, sincronizar la infraestructura, verificar que todo está bien, sino que se dedican al desarrollo ya de las aplicaciones. Después de eso pasa la blockchain. Lastimosamente no se ve, pero entonces pasa el nodo. ¿Qué trae un nodo de blockchain? Un nodo de blockchain trae los contratos inteligentes. En el caso de Ethereum, para desplegar nodos, que pues todos los pueden hacer de manera muy sencilla, se llama get, con el que se van a desplegar los nodos, y que cuando ejecutamos el get, cada nodo va a tener su copia de la blockchain. Y por el mismo protocolo JSON RPC, ya como aplicación, como les mostré en la parte pública, se implementa un explorador de bloques para que ustedes los puedan revisar. Entonces, si ustedes no tienen, digamos que ya a nivel de investigación, si se les daría cuenta interna, el address, para que empiecen a ejecutar los comandos y puedan desplegar eso. Sin eso no lo podrían desplegar, que ya sería la parte de la seguridad. Ya con esto, pues esto es como los componentes de nuestra aplicación. El entorno de desarrollo, la página usamos, el entorno de desarrollo permite para la comunicación con el blockchain en todo lo que ustedes programen, en Java, Python, .NET, aunque no se los recomiendo, C++, Node.js, JavaScript, Go, Golang, todo eso lo pueden hacer para la comunicación con la blockchain. Ya pues el frontend, como ustedes quieran. La parte del backend, ya ustedes pues la hacen de acuerdo al lenguaje en el que usaron la comunicación con esta blockchain. Y la parte de los contratos inteligentes se hacen en Solidity. Solidity, ¿qué es? Es un lenguaje de dominio específico creado por Ethereum. Es muy amigable. Uno empieza a hacer Solidity y uno dice, no, ¿qué es esto tan bacano? A lo bien. Se dice, no, voy a tomar cerveza o me voy a la casa a hacer Solidity. No, me voy a la casa a hacer Solidity. De verdad, se los juro. Es tan bacano Solidity que ustedes ahí pueden crear los contratos inteligentes. Hay una complicidad que al principio que sacaron los contratos inteligentes, ¿qué pasaba? Crearon unos contratos muy robustos y luego los probaron en la blockchain, nadie sacaba resultados, nadie les servía eso. Entonces, pues a raíz de fracasos que hubieron con contratos inteligentes, Ethereum empezó a crear toda una suite de desarrollo para compilar contratos inteligentes que se llama Remix. Entonces en Remix, totalmente gratuita, no necesitan cuenta, no necesitan nada. En Remix, ustedes ingresan ahí, hacen todo su contrato inteligente, lo pueden testear absolutamente todo, pueden testear la trazabilidad, pueden testear la integridad, pueden testear la transparencia, la creación de bloques, y después de testear y que les funcione bien ese contrato inteligente, ya dicen, bueno, ya tengo ese componente y ya me va a servir a mí en la blockchain. Entonces, si van a empezar a desarrollar en blockchain, inicialmente lo que uno hace es, primero, pues de pronto el desarrollo del contrato inteligente,
creo que es lo primero, porque una vez como les funciona el contrato inteligente, este es el que se va a acomodar a cómo se va a ver su aplicación y a cómo se va a ver, pues, y a cómo van a ejecutar las funciones en el backend. ¿Qué usamos nosotros? Para frontend HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap, Ajax y jQuery. Para el backend usamos Node.js, Express, PM2 y Web3.js, que es el de la librería. Digamos, para Python es Web3 Python, así. Y para la lógica de blockchain, pues Solidity, y compilamos los contratos y verificamos los contratos inteligentes con Remix. Inclusive el Remix le saca a ustedes todos los datos para que ustedes puedan compilar. Ethereum es bastante amigable, tiene mucha documentación, hay mucha gente que quiere enseñarle a otros y que sean contentos enseñándole a otros. Es una plataforma bastante buena, pues es la ventaja de Open Source. Porque dije que desechar no, porque son un poquito como más envidiosos con la información. La comunidad pues a nivel global, y en el momento en que empiezan a sacar todo eso, pues no hay tanta documentación como con las otras plataformas. Con la que más hay documentación es con JavaScript. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos la arquitectura de nuestra aplicación? ¿Qué es una DApp? Una DApp son aplicaciones descentralizadas. ¿Y qué es una aplicación descentralizada? Que todas están desde diferentes URLs. Es decir, yo voy a hacer 10 aplicaciones descentralizadas, pero todas van a estar en diferentes URL. Para los ciudadanos o para las personas es muy tedioso realizar eso. Bastante tedioso decir yo, venga, entonces para cargar el diploma entro a esta página, para ver el diploma entro a esta otra página. No, eso, imagínense un señor viejito de que mira hojas de vida haciendo eso. O sea, es bastante tedioso. Entonces, ¿qué hacemos? A nivel de infraestructura, lo que hacemos es, con un solo nombre de dominio, generamos un balanceador de carga, que ese balanceador de carga, hicimos dos balanceadores de carga, uno a nivel TCP, que conecta directamente con los nodos de blockchain, y otro a nivel de aplicación de app. Entonces, con el balanceador de carga en el mismo dominio, lo que hacemos es, este balanceador de carga funciona en cuestión de tiempo, va apuntando a diferente aplicación descentralizada. Después de eso, pues la aplicación descentralizada conecta a su propio nodo blockchain. Entonces, si ustedes ven en la plataforma, el algoritmo aparece en tiempo real. El nodo que está apuntando y se va cambiando en tiempo real. Y ahí, pues, garantizamos que se está conectando a una red blockchain y no necesitamos 20, 30 URLs. Bueno, en este caso 3, tampoco hicimos 20 nodos. Listo. Y como otro caso de uso que en este momento estamos desarrollando es toda la arquitectura, de ejemplo, de blockchain, de una aplicación blockchain IoT. ¿Por qué hicimos eso? Inicialmente, hace mucho tiempo, salió el caso de Domino's, que empezaron a trabajar con drones. La gente pedía la pizza a Domino's, hackeaban los drones, llegaba pues a la persona equivocada y se robaban la pizza. La verdad no entiendo por qué no se robaban los drones. Pero pues, así era. Gente honesta que sí tiene hambre, ya. Entonces, de esta misma manera, lo que hacemos es empezar a mirar cómo meter las programaciones, las de apps, micro de apps, dentro de dispositivos IoT, de manera que pues, los dispositivos IoT usan diferentes protocolos, por lo menos usan MQTT, o pueden usar TCP/IP o POST, o HTTP. Entonces, cuando se detecta un evento o un pequeño log de que el dispositivo IoT ha habido una penetración o se le ha inyectado algo, automáticamente el dispositivo IoT va a preguntar el dato por el que está desplegado a la blockchain, de manera que la blockchain le va a volver el dato cierto y pues le va a decir a la otra persona como que jódete, aquí tengo mi blockchain que me protege. Entonces, eso es lo que hace AREA en cuanto a dispositivos IoT. Entonces uno dice, venga, si a mí los sistemas me generan logs, porque yo simplemente no dejo los logs y que los logs me registren eso, porque los logs se pueden borrar. Otra de las cosas por las que salió la blockchain, porque es que hay arquitecturas que no son blockchain y que son inhackeables. O sea, son una cosa impresionante. Bueno, todos los sistemas se pueden hackear, pero pues el que lo hackee cobrará $100 millones, yo creo. O sea, infraestructuras las hay, gente con seguridad y cosas impresionantes las hay. Pero ¿cuál es el problema? El problema de la blockchain también es proteger el ser humano dentro de una empresa. O sea, un ser humano trabajando en el Congreso y todo está bien, el ingeniero de sistemas de un Congreso de los datos y le ofrecen millones porque cambia un dato, pues el man ¿qué va a hacer? El man puede cambiar el dato pues porque pues, todos tenemos precio, puede pasar, o sea, la moral de la gente, cualquiera puede jugar con la moral de las personas, y entonces
Listo, nadie atacó la aplicación desde afuera, pero desde adentro cambiaron los datos. Otro caso que estamos viendo, digamos, en el INVIMA, con la parte de los registros INVIMA, es que a veces uno revisa cajas que aparecen registro INVIMA y uno va a revisar, consultar la base de datos en el INVIMA y no aparece el registro. Entonces, ¿por qué ponen esos sellos? Yo sé que lo tendrán planeado y que en el caso de que se les ofrezca una venta de 500.000 millones de medicamentos, van a sobornar al INVIMA para que este automáticamente cambie el dato, y cambiar el dato uno consulta, ya tenía registro INVIMA cuando antes no tenía. ¿Qué pasa con ahí, cómo aplica la trazabilidad? Si la persona, digamos que es una blockchain, listo, como es el administrador el que pone los registros INVIMA, sí va a poder cambiar el dato, pero no va a poder cambiar la trazabilidad de la blockchain ni va a poder alterar eso. De manera que tal día, a tal fecha, fulanito de tal, cambió el dato. Eso no se puede borrar de la blockchain. Entonces, digamos los casos que se han visto mucho de difusión de las personas, de las cargas de difusión. De que la viejita dejó la difusión y cuando ya llegan al juzgado cambiaron eso y la herencia es para otra persona, porque se manipuló eso. Listo, el notario puede hacer ese cambio, le dieron dinero y puede hacer ese cambio. Ahí va lo transparente. Imagínense que le contáramos que no es blockchain. La persona hizo el cambio, el día del juzgado dicen, venga, pero si el acta se radicó en el 2008 y cambiaron el dato en el 2015, esa trazabilidad va a estar en el blockchain. Por eso es que podemos garantizar la transparencia de las cosas. Y pues aplicaciones hay muchas, esto es una invitación si quieres a que ustedes desplieguen sus propias aplicaciones, empiecen a desarrollar. En el caso que sea netamente para investigación, les podemos brindar toda la infraestructura de la red blockchain que ya está, para que pues solo se pongan a desarrollar sus aplicaciones descentralizadas y los contratos inteligentes. Y pues eso es todo, muchas gracias. Listo, pues vamos a hacer una sesión de preguntas. No sé quién tenga preguntas. Muchachos, estaba circulando una hoja de asistencia, no sé si hace falta alguien, entonces ya ahorita pasamos otros dos, y si tienen otra para que por favor me la faciliten o la pasen por ahí. Hay unas personas que estaban firmando unas listas pues, que venían con los profesores, pero los que se inscribieron en la plataforma para generarles el certificado es esta lista que a la derecha tiene el loguito en rojo y amarillo que dice Sigur. Entonces, si no se han inscrito en esa lista y se inscribieron para recibir el certificado, pues por favor no se vayan a ir sin inscribirse en una de estas listas. La generación de certificados se hace con esta lista. Porque para esto se cierra faltando un día. Entonces, intentar inscribir hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras tanto? Pues mira, una de las preguntas, inquietudes que tengo es acerca de la blockchain de Ethereum precisamente. Digamos que Vitalik Buterin, el creador del protocolo de Ethereum, ha tenido siempre pues, problemas con la escalabilidad de la red. Jamás he entendido a qué se refiere con eso. O sea, si es la capacidad del nodo de almacenar información o cuál es el problema de la escalabilidad de la red de Ethereum por la cual, pues digamos que el mismo Vitalik Buterin pues, ha dicho que Ethereum es un proyecto que aún está en un proceso pues, muy básico y que todavía tiene mucho por recorrer. Bueno, cuando hablamos de prueba de trabajo hay un problema grave en la prueba de trabajo y es que todos los nodos que están haciendo minería para ganar una recompensa pues están procesando al 100%, están usando su memoria al 100%, su procesamiento al 100% para ser parte de esta red, ¿sí? Entonces
Usted necesita una máquina, una granja de equipos ahí procesando. No cualquier computador le va a servir. Si usted pone su computador de la casa, pues, o sea, va a correr el nodo, pero muy probablemente nunca va a ganar una recompensa. Ese es uno de los problemas, ¿sí? Es un problema energético, de procesamiento, de memoria, que limita la red, y es una de las más grandes críticas de este tipo de redes de prueba de trabajo, blockchain, Bitcoin y Ethereum. Soluciones que han surgido, entonces está IOTA, IOTA funciona sobre Tangle, está también un desarrollo que se llama Casper, que es un reemplazo de la prueba de trabajo. Entonces va a ser reemplazada la prueba de trabajo por algo que se llama prueba de participación o Proof of Stake, que consiste básicamente en darle la minería a aquellos nodos que tienen más cantidad de monedas, más cantidad de Ethers o Bitcoins. Bueno, Bitcoin no, Ethers, porque es el que está trabajando en el cambio de consenso. Aquellos nodos que tienen más cantidad de monedas, porque se asume que ellos van a propender por un buen funcionamiento de la red. Y bueno, ahí hay un problema también, y es la razón por la cual este protocolo no se ha lanzado, y es que las personas más adineradas son las que van a obtener recompensa. Entonces es un círculo vicioso. Se han desarrollado mezclas de protocolos que consisten en, por ejemplo, comprometer esos recursos. No solo el que tiene más recursos, sino el que está dispuesto a congelarlos por un cierto tiempo. Listo, para agregar, para complementar un poco, hay otra cuestión ahí que, como yo les conté, se hablaba de dificultad. Que la dificultad era lo que hacía el tiempo de que se armara un bloque. De pronto el de Bitcoin de una vez mandó una dificultad de 10 minutos, en cambio en Ethereum la dificultad es de 37 segundos, casi 50 veces más rápida que, o sea, 50 veces más rápido se minan bloques que en Ethereum. Entonces, lo que ha sido un poco complicado escalar es empezar a que se distribuyan y se genere una red mucho más grande y que se pueda mantener la dificultad de los 37 segundos. Sin embargo, pues todavía están parados en que la dificultad debe ser así, ya que pues el algoritmo se desplegó desde Genesis JSON, que es el primer bloque. ¿Por ahí de pronto pues hablar duro? Sí. Buenas noches. Yo quisiera saber, usted digamos que nos llamó mucho a utilizar Ethereum, ¿sí? Para los que quieren ser desarrolladores de cualquier aplicación. Tengo entendido que NEM hace la misma función de Ethereum y tiene incluso convenio en Colombia con Synergy, que es de Medellín. Digamos que tengo dos compañías iguales, o en este caso dos aplicaciones o monedas, como lo quieran tomar, como lo entiendan, iguales. ¿Por qué ir más por una que no por la otra? ¿Por qué más con Ethereum? En cuanto de pronto a la parte de criptomonedas, nosotros no desarrollamos con criptomonedas. Nosotros, la plataforma como tal. NEM, bueno, NEM lo he escuchado bastante, lo estuve estudiando. Si es una, creo que fue en Suiza, o en dónde fue que se creó NEM. Suiza, ¿no? China. Ah, bueno, China. De acuerdo pues a lo que escuché esa plataforma, pues la verdad no la he estudiado mucho, es basada en Java, ¿no? Java, y los contratos inteligentes se desarrollan en el mismo Java. Inicialmente, pues NEM, ¿tú sabes qué año fue creada? NEM. Digamos que es muy nueva. Sí hay muchos empresarios colombianos que quieren desplegarla, pero pues no tiene tanta facilidad y en este momento tampoco tanta documentación para los despliegues. Y sin embargo también restringe un poco más en la parte privada, pues de lo que investigué. Pues la verdad no la he usado, sería bueno que si la usas te acercaras de pronto a la red RITA y la revisáramos, pues es muy bueno. Yo invito a Ethereum porque pues uso Ethereum, pero no, o sea, obviamente si quieres desplegar, digamos, yo le tengo muchas ganas de Hyperledger, pero pues por ahora estoy con Ethereum a diferentes aplicaciones. O sea, lo que hay son plataformas, pues la idea es que sean totalmente open source, no que salgan que esto es open source y si va a desplegar más nodos, entonces hay una versión beta o una versión paga. La idea es que sea totalmente open source y que nos permitan expandir el conocimiento. Bueno, aquí para complementarle, hay un sistema de mensajería que se llama Kik, es parecido a WhatsApp,
por lo menos en Estados Unidos es bastante popular. Ellos lanzaron un token, que es una especie de criptomoneda, la lanzaron sobre Ethereum. Y tenía un problema, y es que se demoraban en verificar las transacciones en la red pública. Y dijeron, bueno, listo, entonces vamos a trastear los tokens a otra plataforma que es más liviana. ¿Cuál es el problema? Que es más o menos la analogía a la pregunta que estás haciendo. El problema es que las otras plataformas tienen menor liquidez, es decir, menos personas participan en esa red. Y por lo tanto, los tokens con los que participan son más difíciles de cambiar por la moneda local, o en este caso por pesos. Entonces, esa sería una razón. Si van a hacer una aplicación sobre la red pública, es mejor, pues depende, si ustedes quieren mayor liquidez o si quieren mayor velocidad, ya es decisión de ustedes. Bueno, tengo tres preguntas. La primera va enfocada, digamos, a lo que mencionabas. Tengo entendido que la blockchain pues tiene serias críticas sobre cómo se ha utilizado el Bitcoin, porque necesita mucha energía, necesita esas granjas para poder desarrollarla. La segunda va encaminada, digamos, a la propuesta que ustedes tienen de implementar, digamos, los diplomas por medio de esta plataforma, para que, por ejemplo, los egresados, entendiendo que nosotros somos 72.000 egresados, podamos, digamos, estamos en una ciudad diferente a Bogotá o vamos a estar en otro país, descargar ese certificado y, digamos, cuánto sería ese costo para que la universidad lo implementara. Aproximadamente, si ustedes ya han pensado cuál sería el costo para que la universidad pudiera implementar esa infraestructura. Y la última pregunta es cómo, digamos, si eso se llegara a implementar, una empresa digamos, fuera de la universidad podría ingresar a esa página web donde ustedes dicen que va a verificar si el diploma es auténtico o no. Digamos, ¿eso lo podría hacer una empresa externa o eso no se podría hacer? ¿Cómo sería eso? Con respecto a la primera, que es de la prueba de trabajo, que por qué Ethereum es pesada, es otra de las razones por las cuales estamos usando redes privadas. ¿Qué pasa con la prueba de trabajo en una red pública? Es como una carrera de 10 atletas a llegar a la meta y volver, y que vuelva, y volver, y que vuelve y volver. Si una persona se queda esperando a que el atleta que más corre se canse, pues la otra persona va a poder llegar y hacer prueba de trabajo y competir. La prueba de trabajo es una competencia en la cual todos los nodos están usando al máximo su procesamiento, su energía eléctrica, su procesamiento, CPU, memoria RAM, ancho de banda, para poder coger esos bloques. Eso pasa en la red pública y ese es el problema de la red de trabajo. Se está consumiendo tanta energía que, a pesar de que uno ponga el computador de uno un mes a generar todo ese poder, toda esa potencia, y no genere, digamos, criptomonedas, no genere recompensa, igual la persona gastó energía, gastó luz, la energía de la tierra. ¿Qué pasa con una red privada? Con una red de privada, no, o sea, sí se hace el algoritmo de prueba de trabajo, pero no hay que hacer competencia. Yo, una red privada, puedo decir, no, pues solo me mina 2, 3 nodos, o me van a minar todos los nodos, pero con el mismo procesamiento pequeño. Puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque por minar no hay recompensa. Es una red privada y lo que nosotros queremos garantizar son las 3 palabras mágicas. Bueno, lo otro, la implementación. Ahorita prácticamente es como una donación de nuestro tiempo. Nosotros somos contratistas de la universidad y ya por pasión en nuestros ratos libres pues dedicamos a acoplar el sistema que hicimos con las necesidades de la universidad. Si otra empresa quisiera comprar el sistema externo o también hacer consultas, pues sí, o sea, está en internet, se puede consultar desde cualquier ciudad, desde cualquier país del mundo, entonces no hay problema. Si quieren hacer parte de esta red blockchain, pues son ya convenios interadministrativos, si eso era a lo que se refería. No, me refiero, digamos, tú explicabas que una empresa podría verificar si ese diploma es auténtico. Cualquier persona, o sea, ustedes pueden entrar, si tienen un diploma, cargan el archivo y la plataforma le dice es auténtico o ha sido alterado, sin necesidad de loguearse. Sí, es decir, digamos que la universidad lo implementa, ¿cierto? Hay 72.000 egresados, todos los diplomas entran a esa plataforma de blockchain. Si yo voy a mi empresa, digamos, me piden allá el diploma, ellos pueden ingresar a esa página y ahí verificar que el diploma es Sí, auténtico. claro. Sí, en ese momento es público. Pues
pues ya dependiendo si a futuro pues se puede hacer un software como servicio y pues cobrar por demanda pues si requiere mucho servicio. Digamos que eso está, todavía no lo hemos planeado bien, sino que hasta ahora estamos haciendo el piloto. Últimas 3 preguntas. 1, 2, 3, cuarta. Habla duro, por favor. Pues una pregunta que tengo, más que todo, es que sobre el blockchain es sobre la criptocash. Bueno, es inyectiva y tiene sus propiedades, pero digamos que por lo menos queremos, no sé, solucionar el problema de los billetes falsos. Y a cada billete le asignamos correspondiente función hash, ¿no? Va a llegar un momento, tengo entendido que la función hash tiene un rango de caracteres, ¿no? Y ese rango es fijo. Va a llegar un momento en el que se va saliendo el rango de la cantidad de billetes, por más grande que sea, ¿no? ¿O no? Pues yo creo que de aquí a allá pues implementarían otra función hash porque pues lo que es criptografía, pero no creo porque las direcciones IPv6 solo tienen 128 bits y hay tantas direcciones como granos de arena y yo creo que hay más granos de arena que todos los billetes que puedan sacar. Eso es por una parte, y por otra, por lo menos digamos, implementamos la parte de blockchain a lo que tú decías, a un Uber, para que sea descentralizado. Tengo entendido que, por lo que tú dijiste, que por lo menos para aceptar una transacción tienen que primero la mitad de las personas por sí solo aceptarla y decir sí, es correcto, funciona, se puede hacer. Eso implica tiempo. Por lo menos digamos que yo estoy pagando en el Uber. ¿Tendría que esperar ese tiempo? ¿Cómo acortar ese tiempo? No, cuando se habla de la mitad de las personas es una analogía a decir nodos. En realidad no es la persona que va a decir, ay, sí, esta transacción es verdadera, sino que son todos los algoritmos criptográficos que se llaman de hash que trae la blockchain para garantizar que eso se ejecute correctamente y se pueda validar. Bueno, por mi parte, digamos que, bueno, hace un tiempo estaba leyendo una discusión que informaba sobre, digamos, ciertos fallos en la parte de la criptografía, ¿no? No me quedó muy claro, digamos, qué efecto puede, bueno, eso relacionado con la criptografía, con una llegada posible de lo que es computación cuántica. ¿Cómo podría llegar a afectar todo lo que es blockchain con esa tecnología ahí? Para la parte de la llegada de computación cuántica hay unos algoritmos que están sacando nuevos que los pueden investigar que se llaman hashgraph. Hashgraph son algoritmos que piensan que pues, con la computación cuántica no se puede, el dato digamos, se le da una alteración y pues, va a ser muy rápido de performance. Ese hashgraph lo que quieren hacer es implementarlo y empezar a sacar que sean nodos cuánticos que lo que garanticen sea que las transacciones sean supremamente ligeras. Dicen, por ahí los comparan como hashgraph versus blockchain, pero pues en realidad hashgraph termina siendo otro algoritmo que se va a implementar en lugar de prueba de trabajo, porque se comparan la blockchain con la prueba de trabajo y la blockchain está sacando más algoritmos. Entonces, digamos, son blockchain con nuevos algoritmos que van a ser hashgraph con la llegada de los computadores cuánticos. Última pregunta. Acá. No, aquí. Buenas noches. Primero que todo, me gustaría felicitarlos de verdad porque considero que el aprendizaje y lo que ustedes han realizado es muy importante. En cuanto a una pregunta que tenía para ustedes, ustedes que han pensado en próximos pasos en cuanto a mejorar de la plataforma un mecanismo de respaldación de datos como podría ser otra blockchain de respaldo en el caso de que como no es una base de datos centralizada sino descentralizada, ¿cómo podríamos tener una cadena de respaldo para poderla